Hola, en este video vamos a tratar de revisar cuáles son los elementos principales que deben estar presentes para considerar que nos encontramos ante un Estado moderno con propiedad. Tradicionalmente se ha afirmado que el Estado moderno tiene como principales elementos una población, un territorio, soberanía, un gobierno central y el monopolio de la fuerza. Cada uno de estos 5 requisitos son los que deben estar presentes para considerar que estamos ante la presencia de un Estado, una población, un territorio, que esta fuerza estatal tenga soberanía sobre la población y sobre el territorio, que esta soberanía se ejercite de una manera central y a la vez que esta manera de ejercitar el gobierno sea mediante el monopolio de la fuerza. Estos elementos nos permiten analizar cuáles son los extremos hasta los que puede llegar la exigencia de estos requisitos para entender si es que nos encontramos efectivamente ante un Estado en el mundo moderno. Podemos revisar en esta diapositiva, por ejemplo, el caso de Palestina. Si vemos en el mapa, al año 1947 comprendía todo el territorio que está dibujado con el color verde. Luego pasamos hasta el presente y advertimos cómo de lo verde que existía en el mapa a Palestina, comprende actualmente solo estas zonas diminutas. Esta es la zona del flanco de Gaza, el Banco de Gaza, y esta es la zona oeste, el West Bank, que le llaman, el Banco del Oeste. Esto es lo poco que queda, son territorios palestinos más o menos fragmentados, no tienen conexión entre sí, sin embargo, se asume que son parte del mismo Estado palestino. Esa es la cuestión. Puede afirmarse que en las condiciones en las que se encuentra actualmente Palestina es un Estado, la comunidad internacional está dividida, unos sostienen que no lo es y otros sostienen que sí lo es. Un caso parecido es el que tenemos en Kosovo. Cuando se desaparece Yugoslavia y se desmembra en varias repúblicas separadas como Croacia, Serbia, Montenegro y el propio Kosovo, existen disputas respecto a si Kosovo llega finalmente a ser parte de un Estado autónomo y separado, aunque Serbia niega que lo sea, porque asume que Kosovo sigue siendo parte de Serbia. Entonces, muchos estados de la comunidad internacional reconocen la autonomía estatal de Kosovo, pero hay otros que se plegan con la posición de Serbia y asumen que Kosovo no es propiamente un estado. Una cosa semejante ocurre con Somalia. Somalia quedó dividida en dos. La zona norte era una zona que había sido una posesión previamente de Italia y la zona oeste, sur y oeste había sido previamente posesión británica principalmente. Igualmente, hay una zona de Somalia, la zona norte, noroeste, que tiene reconocimiento internacional como Estado, pero otros que no lo reconocen como tal, porque falta el requisito del reconocimiento debido a que no hay un gobierno central ni que tengan el control pleno del territorio. Otro caso es el de los estados islámicos, que está integrado por diversos países que en sí mismos son estados, pero entre ellos se conciben a sí mismos como los estados islámicos, que comprenden Afganistán, Irak, Irán, Mauritania y Pakistán. Entonces, la pregunta es, ¿son los estados islámicos propiamente un estado? Y más allá de este caso, también podemos preguntarnos si es que en la edad global en la que nos encontramos con los desarrollos tecnológicos que nos permite el desarrollo de la informática,
si es que cabría la posibilidad teórica, en principio, de que se constituyera un Estado sobre la base de una plataforma virtual, es decir, prescindiendo del requisito del territorio, pero asumiendo que existe una población que reconoce esta soberanía digital que se ejercita con un gobierno central que se maneja desde una plataforma y donde se tiene el monopolio de la fuerza porque hay cierto control respecto a las funciones que cumplen todos los miembros de esta comunidad digital. En fin, son alternativas que actualmente cuestionan estos requisitos originales que eran parte de la teoría del Estado moderno y que ahora quedan relativamente cuestionados con las experiencias presentes. Entonces, nuevamente volviendo sobre el caso concreto de la teoría tradicional, cuando hablamos del requisito de la población, estamos hablando propiamente de una población que tiene una nacionalidad, la misma que el Estado la trata de una manera singular para oponerla con quienes no son nacionales, una misma población dentro de un mismo territorio, donde se discrimina entre quienes son los nacionales del Estado y quienes son los extranjeros, o como se llamaba antes a los gentiles, los que están excluidos de la nacionalidad y que por lo tanto tienen un rol diferenciado dentro de la población para el mismo Estado. Este es el caso de la población, que debe tener una identidad y una relación de lealtad con el Estado. Este Estado, con esta población, está integrado de manera plural y diversa por distintas etnias, clases sociales, grupos económicos, gremios, géneros, grupos etarios, localidades, es decir, la diversidad de la población no es un requisito central para no quedar incluida dentro de la población del Estado. El segundo elemento tradicional es el del territorio geográfico. Como hemos visto en el caso de Palestina, por ejemplo, hay una dificultad bastante grande para entender si es que el hecho de que las fronteras no queden unidas y que más bien haya solución de continuidad entre los distintos fragmentos geográficos que integran el Estado palestino, la pregunta es si es que habría un impedimento para afirmar que Palestina es un Estado moderno, no obstante el archipiélago de territorios que conforma su propia identidad estatal. El siguiente requisito es el relativo a la soberanía que se tiene mediante un gobierno central. El énfasis es en el carácter central del gobierno, porque se supone que desde el Estado es que se asume el control de todo el territorio. Este elemento está asociado también a la diversidad de tipos de estados, que pueden ser los estados unitarios o los estados federados o los estados confederados. No obstante la diversidad de denominaciones que puede tener un estado, siempre en cualquiera de estas versiones, sea el estado confederado, sea el estado federal, en cualquier caso nos encontramos ante un gobierno central que tiene el control sobre las demás entidades que son parte del Estado. En el caso peruano, por ejemplo, tenemos un Estado unitario que está comprendido a través de los departamentos en gobiernos regionales y dentro de las regiones en provincias y en distritos. Es decir, hay un gobierno central que tiene soberanía, tiene gobierno, tiene dominio sobre la integridad del territorio. Hay una conducción efectiva desde el punto de vista administrativo sobre la población en el territorio mediante un gobierno que es independiente de los gobiernos que pudieran existir de otros países. Ningún país tiene gobierno sobre el territorio peruano ni sobre la población peruana. Vemos en la propia diapositiva cómo este gobierno central está conducido a partir de ciertos principios como la unidad eficaz
de conducción y de liderazgo sobre la integridad del territorio. Esta unidad de conducción y liderazgo cuenta con un soporte institucional, con un aparato coactivo y con el uso comunitario efectivo de recursos naturales, productivos y tecnológicos en todo el territorio. Aquí hay diversidad de elementos mediante los cuales el gobierno central asegura la cohesión institucional y dirección de la población en una acción colectiva. El siguiente elemento es el que se le ha conocido más popularmente como la soberanía, que se manifiesta en especial en los estados de crisis, de conflicto o de excepción para afirmar la unidad y el orden político. La soberanía, de alguna forma, está cuestionada en el mundo globalizado en el que nos encontramos, porque los estados concurren en la comunidad internacional con otros estados igualmente soberanos. Y la definición de soberanía es la capacidad de autonomía que tiene un estado sobre el gobierno de la población y de las corporaciones, de las empresas, de toda la vida social. La pregunta es si un estado global en el que existe multiplicidad de corporaciones multi o transnacionales y donde existen también organismos supranacionales o supraestatales que tienen capacidad normativa, como en el caso peruano podría ser la ONU o podría ser la Organización de Estados Americanos, también el Pacto Andino, esta capacidad normativa que se aplica de manera directa en el Perú a través de la aplicación de los tratados internacionales o incluso a nivel de los organismos jurisdiccionales mediante la Corte Interamericana de Justicia, por ejemplo. Entonces, ¿cómo queda la situación de la soberanía del Estado peruano ante una situación de supranacionalidad en el entorno internacional? Por último, el último de los requisitos es uno que ha sido difundido principalmente por Max Weber en su obra Economía y Sociedad, que se denomina el monopolio del atributo de la fuerza, el uso legítimo de la fuerza, de la violencia o de la coacción para poder hacer efectivos las órdenes y las disposiciones que debe llevar adelante el Estado para controlar a la población dentro de una lógica de acción determinada. El monopolio de la acción física legítima es privativo del Estado. Si se recuerda cuál es la razón de ser del Estado moderno, tal como la entendió en su momento Hobbes, todos los miembros de una comunidad, a través de un pacto, ceden sus libertades a esta entidad racional abstracta que no se concentra en una persona determinada, sino en un aparato de dominación. Todos abdican de su libertad para que en lo sucesivo este aparato sea el que defina cuáles son los derechos de cada uno, de manera que nadie pueda imponerse sobre nadie a través del solo uso de la fuerza, que es a lo que se llama el paso del estado de naturaleza al estado de derecho. El estado moderno por eso surge como un estado de derecho donde quien tiene el monopolio para imponer el orden y el derecho en la comunidad es un Estado que tiene la capacidad de definir cuáles son los derechos y cuáles son los extremos, los límites de las libertades que le restan a cada ciudadano que a través del pacto o del contrato entre la autoridad y el pueblo ha asumido para la coexistencia de toda la comunidad.